Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Pues bienvenidos hoy a la webinar de Teacher. Espero estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Me encanta que vamos a cerrar el mes de agosto hoy con una webinar que seguramente muchos de ustedes estaban esperando tanto como nosotros. Ya saben que disfrutamos muchísimo estar aquí con ustedes. Y pues bueno, también un agradecimiento a todo el equipo Teacher por toda la ayuda que nos proporcionan para que sean posibles estas transmisiones. Y pues bueno, hoy tengo un invitado que ya sabrán ustedes que es un invitado muy especial. Aquí está conmigo Raimundo. Él es el director general de Teacher Institute. Y bueno, para los que no lo conocen todavía, les voy a contar un poco de su trayectoria. Gracias, Ray, por aceptar esta invitación, por acompañarnos a hablar de este tema tan importante que seguramente a muchos nos va a encantar conocer. Y bueno, les quiero contar de él. Él tiene nada más y nada menos que las 4 P's de PMI. Él es PMP, PGMP. Esta certificación es la certificación de programas, credencial que emite el PMI, al igual que la del PMP, que es de dirección de proyectos, PCMP, que es de portafolio, y PBA, que es de análisis de negocio. Y bueno, también él es el primer certificado en PMIT por el Instituto Easy Council, y es autor, speaker y consultor, y pues bueno, es director general de aquí de Teacher Institute. Muchas gracias, y es fundador de nuestra comunidad Teacher. Muchas gracias, Ray, por estar aquí. Y nos viene a hablar de transformación digital y estrategias en dirección de programas. Muchas gracias, Ray, por aceptar estar aquí con nosotros y darte este tiempo. Ay, tu micrófono está apagado, Ray. Ok, muchas gracias por la invitación y un placer. No, de nada. Bueno, pues ahora sí, ¿qué te parece si iniciamos esta webinar? ¿Cómo ves? Claro, con gusto. También les quiero decir a todos que les voy a subir aquí un formulario para que se inscriban, para que se registren con sus datos, como ya lo hemos venido haciendo, y les voy a poder mandar información sobre más de este tema que vamos a exponer el día de hoy. Bueno, pues ahora sí los dejo y regreso yo para ayudarte con las preguntas que nos hagan todos ustedes. Ya saben que con toda confianza y con mucho gusto les vamos a ir respondiendo aquí en el chat de Facebook. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto, pues muchas gracias, Luz, muchas gracias a todos, comunidad Teacher, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues para mí es un placer poder platicar el día de hoy de este tema que pues es muy interesante, transformación digital, ejecutando programas de negocio. Voy a dar primero una breve introducción de lo que es un programa y de lo que es la gestión de programas. Como seguramente algunos saben, pues existe una capa que es la parte de gestión de proyectos y que esta está certificada por la credencial PMP, Project Management Professional. PMI tiene un segundo nivel, que es la gestión de programas, y tiene una credencial que es el PMP, Program Management Professional. Y bueno, pues, por favor, primero antes de comenzar, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, con gusto, si las pueden poner en las redes sociales que lo estén viendo, para poder, primero antes de compartir comentarios y poder, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Aquí primero la gran pregunta es cuál es la diferencia entre un proyecto y un programa, y esto es muy para poder, primero antes de compartir, estar muy bien entendido, ¿sí? Al final del día, si nos vamos al libro, un programa es un conjunto de proyectos que, gestionados de forma conjunta, pues generan mayor beneficio y valor a la organización. Pero si lo vemos ya en la práctica, un programa, pues al final del día es hablar de ejecución en la organización, pero muy vinculado a la parte de los beneficios de negocio. Un program manager necesita conocer el negocio, necesita tener el contexto del negocio para poder ser asertivo en las decisiones tanto de gestión como de liderazgo de los proyectos que se estén ejecutando en la organización. Entonces, pues es una posición muy importante. Y algo también muy interesante es que, independientemente del tamaño de la organización,
pues un Program Manager siempre va a entregar un valor muy especial para la empresa. Porque al estar conjuntando esfuerzos entre los proyectos, al estar obteniendo sinergias, al estar encontrando beneficios que pueda obtener la organización por esta simbiosis que hace al ejecutar proyectos en conjunto, pues genera ahorros, genera beneficios y aparte se vincula con la parte estratégica. Y bueno, pues el tema también de cómo poder vincular esto con la transformación digital, porque al final del día, pues la transformación digital que mucho se ha platicado en los últimos años, pues es un programa de proyectos, ¿sí? Y entonces, pues cómo se ejecuta efectiva y eficientemente la transformación digital por medio de programas de negocio, pues es lo que vamos a platicar el día de hoy para poder, pues comentar algunas lecciones aprendidas, algunos elementos a considerar para tales efectos, ¿sí? Bien, muy bien. Bien, bueno, pues primero me presento un poco, Luz ya me hizo favor de comentar un poco de esta parte. La parte de Program Manager en los últimos años ha sido algo que me ha llamado mucho la atención. Estoy convencido del valor que entrega a las organizaciones y al crecimiento profesional de las personas que están en áreas de ejecución, el poder desarrollar competencias y conocer metodologías orientadas a gestión de programas. Entonces, bajo esta circunstancia, he tenido la oportunidad de desarrollar esta competencia y bueno, muchas veces las organizaciones esto lo ven como algo muy intangible, como que es difícil identificar cuál es la diferencia entre un proyecto o programa ya propiamente dentro de la organización. Y es de las cuestiones que me gustaría pues poder ejemplificar para que estas dudas queden disipadas y que las personas puedan desarrollar correctamente sus proyectos, pero también sus programas como tal. ¿Sí? Bien. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Aquí, déjenme ver, sí, ok. Ok, sí, bueno, aquí la presentación, como está en PowerPoint, no se cansa de ver todas las diapositivas, pero bueno, déjenme platicar lo que estoy proyectando aquí. Bien, cuando hablamos de gestión de programas, tenemos que entender qué es la ejecución de una estrategia plurianual. Y cuando tenemos una estrategia plurianual, tenemos que visualizar cómo queremos ver la organización, cómo nos vemos actualmente y cómo se ve la organización dentro de algunos años como tal. Y para esto necesitamos ejecutar ciertos proyectos. Déjenme ver si puedo. Voy a quitar aquí la presentación y voy a ver si la puedo poner en un segundo. Es que la voy a poner en PowerPoint porque traigo unos slides que quiero que se vean y no se ven en PDF. Listo. Ok, bien. Bueno. Muy bien. Bueno, paso a la presentación en PowerPoint. Y bueno, como les muestro aquí, pues un programa, como les decía, es un conjunto de proyectos como tal. Entonces, como pueden ver,
nosotros cuando queremos empezar a ejecutar la estrategia, pues tenemos que visualizar en dónde nos queremos ver, no hoy, sino al final del año, o al final de 2 años, de 3 años, de 5 años, o incluso hasta 10 años, dependiendo de cada organización. Los programas siempre se ganan en papel. Nosotros tenemos que visualizar hacia dónde vamos. Tal vez no es necesario poder ejecutar estos proyectos, no es necesario que nosotros planeemos en un nivel tan detallado estos proyectos como tal, pero sí es importante que tengamos estos hitos visualizados, qué es lo que nosotros vamos a hacer. El asunto es que cuando nosotros empezamos a definir los programas y cuando nosotros monitoreamos cómo los programas van a ser ejecutados, pues nosotros una buena práctica es no pensar en los entregables que estos se puedan generar. Si nosotros empezamos a visualizar los entregables que vamos a tener en los proyectos que están pensados en el 2023, muy seguramente esos entregables van a dejar de ser relevantes en algún momento en el tiempo. Nosotros tenemos que visualizar cuáles son los beneficios que generan estos proyectos partiendo de un estado actual hasta un estado deseado que es a donde queremos llegar. Un programa tiene la característica de que no gestiona entregables, sino gestiona beneficios de negocio. Por eso, un program manager tiene que conocer el negocio en la organización donde trabaja o donde gestiona los proyectos que están entregando. Cuando tú controlas en materia de beneficios de negocio, tú puedes ser más relevante para la organización. Te vuelves tu rol se vuelve más estratégico. Puedes tomar decisiones de qué proyectos y qué programas poner en stand-by, optimizar recursos, dar prioridades en base a los mismos beneficios de negocio. De hecho, cuando nosotros hablamos de beneficios de un programa, y si tuviésemos en un programa predictivo que definir cuál es la línea base del programa per se, tendría que estar esta línea base definida en los beneficios del programa per se, ¿sí? Y bueno, ¿cómo nosotros partimos? Pues partimos de un estado actual. Un programa empieza desde una valoración inicial, en dónde estamos. Y también dentro de en dónde estamos, pues hacia dónde queremos llegar. Esa gran meta, esa meta que está muy en alto nivel, ¿sí? Y tal vez a muchos kilómetros de distancia, y tal vez muy a grosso modo, pero que sí sabemos que ese es el punto en donde queremos llegar. Cuando nosotros definimos esta meta, no quiere decir que no la vamos a mover. Lo que quiere decir es que todos los elementos que estemos definiendo van a ser para lograr esta meta, y que eso es básicamente lo más importante. Cuando nosotros no tenemos definido esto y no sabemos hacia dónde vamos, es muy difícil que tengamos un impacto tanto a corto como a mediano plazo. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que nos recomienda la parte de la estandarización de Program Management? Básicamente son 4 dominios que nos rigen cómo poder llegar de este estado actual a este estado deseado. El primero es gestión de compromiso de interesados, ¿sí? Es donde se define cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios que van a generar a los interesados principales del programa que se está gestionando. Gobierno del programa es la parte de decision management, cómo se toman decisiones para poder avanzar dentro del programa. Si nosotros visualizamos que tenemos un programa que vamos a ejecutar hasta el 2023 y que tenemos una serie de presupuestos, de proyectos, de entregables, de resultados que generar, pues tenemos que tener una estructura de cómo debemos de tomar las decisiones. Ahora, recuerden que un programa no necesariamente tiene que suceder con una estructura de decisión de stakeholders dentro de la misma organización. Pueden ser stakeholders que participen en diferentes organizaciones. Por ejemplo, un fideicomiso de algún proyecto de infraestructura, o tal vez algún proyecto en donde existan varias áreas usuarias y se desarrolle un comité para poder autorizar que el programa se avance de una fase a otra, etc. El tercer elemento es la alineación estratégica. Como les comento, pues todo tiene que estar pues alineado a un objetivo estratégico o a un estado deseado de a dónde queremos llegar, ¿sí? Para esto necesitamos un program manager, como les he comentado, pues necesita conocer la estrategia de la organización, necesita definir la estrategia del programa y necesita conocer el negocio para poder orientar los beneficios de los mismos.
Y el último punto son los beneficios. ¿Qué es un beneficio? Un beneficio es la razón de ser de un entregable. Un beneficio es aquel elemento, ¿sí?, que puede ser financiero o no financiero, que puede ser tangible o no tangible, ¿sí?, y que de alguna forma lo tratamos de medir para poder volverlo realidad dentro de la ejecución del programa. Y cuando este beneficio lo hayamos logrado, lo hayamos alcanzado, ¿sí?, y valga la redundancia, el beneficiario lo utilice, pues en esa utilización el beneficiario va a encontrar el valor al negocio, ¿sí? Entonces, prácticamente la capa Program Manager es la capa que entrega valor al negocio. Y bueno, ¿qué es lo que sucede con la transformación digital? Adoptar transformación digital es un programa, definitivamente. Tenemos que ir paso a paso, tenemos que ir con quick wins muy específicos, pero sería complicado decir que la transformación digital es un proyecto per se, porque la transformación digital habla de muchos proyectos. Internet de las cosas, tal vez Machine Learning, tal vez subirse a la nube, hoy en día hasta la parte de trabajar de forma remota. Son proyectos que nos llevan a cabo para la transformación digital. Luego dice, un programa ayuda a incrementar ventaja competitiva. Bueno, como hemos comentado, ¿sí? Pues evidentemente que las competencias que vayamos generando en un programa de transformación digital, pues va a ayudar a que la ventaja competitiva de la organización se depure, ¿sí? Pueda tener mucho más opciones. Y el tercer punto es muy interesante, dice, el 90% de las empresas que invierten en adaptar sus flujos de trabajo, comunicación y entrenamiento en sus programas de transformación digital tienen éxito. Esto es muy interesante porque el concepto de transformación digital no necesariamente, la parte de tecnología es prácticamente la punta del iceberg de la transformación digital. Hay mucho de lo que está abajo que no se ve, lo que está atrás de la cortina que tiene que ver con sensibilización cultural. Y esa parte es la que aquí se marca que es factor clave de éxito para un programa digital. Bien, ¿por dónde empezamos a hacer todos estos elementos que estamos comentando? Bueno, empezamos primero por la parte financiera y la parte de gobernabilidad. Como les comentaba, a diferencia de un proyecto, la parte de Program Management está enfocada a controlar un poco más cercana la parte financiera. Entonces, pues partimos de dónde viene el dinero y quién va a tomar las decisiones del dinero y cómo. Si esto no está definido, el Program Manager tiene que colocar los instrumentos y los procesos necesarios para que se decida. Porque la responsabilidad de un Program Manager es gestionar un proceso financiero. Y si no existe este proceso financiero, pues lo único que va a tener es problemas en la ejecución. Entonces, partimos de este proceso tan importante que es la gobernabilidad. Y como platicamos, pues es un dominio importante en la parte de programas. Cuando tenemos esto, empezamos a discutir con nuestro sponsor ejecutivo, que típicamente para un Program Manager es el director general. Empezamos a discutir cuáles son los proyectos con los cuales se van a lograr alcanzar esa estrategia que se está especificando. Y cuando hablamos de esto, pues lo empezamos a analizar y vamos a llegar a aterrizar un documento que se llama Roadmap o mapa de ruta, en donde podemos ver claramente cuáles son los hitos de negocio que vamos a lograr en un periodo de tiempo especificado para lograr ese estado deseado del que estamos platicando. Estos hitos de negocio son relevantes que no solamente los tengamos visualizados sobre qué proyectos se vayan a ejecutar y en qué tiempo se van a entregar, sino, como se ve en el slide, también con qué presupuesto lo vamos a desarrollar. Y cuando nosotros definimos con qué presupuesto lo vamos a desarrollar, pues estamos consensuando entre las partes de negocio y en las partes de ejecución, ¿qué me vas a entregar? ¿Con cuánto presupuesto? ¿Y cuándo me vas a asignar ese presupuesto? Si se fijan, no hay una planeación todavía muy detallada, pero sí hay definiciones de negocio y estratégicas muy importantes que al final del día se vuelven base para desarrollar lo que muchos conocemos como un Project Charter. Un Project Charter aquí nos dice, este proyecto tiene estos hitos, tiene este presupuesto, tiene este objetivo estratégico, porque previamente se definió un mapa de ruta de los principales entregables del programa conectado con
las entradas financieras y con la toma de decisión ejecutiva. ¿Y en dónde vamos a caer, en dónde cae la planeación de todas estas definiciones? Como les comentaba, pues van a caer en un mapa de beneficios. Antes de que el Program Manager empiece a pensar en la parte, como les decía, de entregables, pues tiene que pensar en beneficios. Tiene que hacer un análisis, como les decía, de dónde estás y hacia dónde vas a llegar, en cuánto tiempo, qué beneficios, en qué momento, con qué presupuesto y qué proyectos son los que lo van a detonar, ¿sí? El slide que está en pantalla es el slide que le gustaría ver a cualquier, en un One Page Report, a cualquier tomador de decisión de transformación digital o de transformación organizacional, ¿sí? En dinero y en resultados, lo que le gustaría ver en un reporte y en una definición, ¿sí? Repito, esto nos va a ayudar para que podamos nosotros, si llegamos a cambiar de ruta, poder definirlo más adelante. Puede ser la partida de una definición de un programa y también un punto de control muy específico cuando se esté ejecutando. Bien, factores clave de éxito. Un error es ver la transformación digital como un plug and play de tecnología y esperar retornos rápidos. Como hemos mencionado, el concepto de transformación digital no solamente es poner la tecnología, sino es cambiar la cultura, es sensibilizar a las personas, es ver cómo se van a beneficiar los principales stakeholders impactados con el programa de transformación digital. Caso concreto, imagínense que en una empresa de manufactura van a implementar transformación digital para poder automatizar la línea de producción, pero esto implica que se van a correr al 50% de las personas que trabajan ahí. Entonces, pues, un beneficio que puede generar la organización con la transformación digital va a generar un perjuicio para stakeholders que trabajan en la organización. Un program manager, en la definición de estos componentes, tendría que tener claro cómo mitigar este riesgo y cómo poder tener este compromiso de las personas para poder subirlos al cambio, ¿sí? Es igualmente importante alinear culturas, estructuras y formas de trabajo que adquirir nueva tecnología digital. Como comentamos, no solamente la tecnología, sino la parte de la cultura, las estructuras y formas de trabajo. Una forma de trabajo digital requiere, o una estructura de tecnología digital requiere nuevas estructuras de trabajo, ¿sí? Siguiendo el ejemplo de la línea de manufactura. Las personas que pierden el trabajo o pierden relevancia por poner transformación digital, pues deben de entender y la organización debe de entender que la estructura de trabajo debe de ser distinta, ¿sí? 3. Perseguir los quick wins para adaptar los resultados de mediano y largo plazo. Aunque un programa tenga una visión plurianual, los quick wins de un programa deben de ser no más allá de un año de distancia. Un programa que tenga quick wins a más allá de un año de distancia no va a tener relevancia para ninguna organización en estos momentos, ¿sí? Y este dato, pues era antes de la nueva realidad de la que vivimos. Ahora, en un entorno VUCA, en un entorno más incierto, pues definitivamente los quick wins van a ser con periodos de tiempo mucho más bajos. Bien. Ok, ¿y por qué beneficios? ¿Sí? ¿Por qué nosotros debemos de enfocar en platicar de beneficios en vez de entregables? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo lo reportamos? ¿Cómo lo vemos? ¿Sí? Bien, primero porque el beneficio es el elemento de control intermedio que está entre el entregable o resultado y los objetivos estratégicos. Esa es la razón de ser. Cuando nosotros cuestionamos el beneficio, podemos cuestionar el entregable y de esa manera podemos cuestionar la relevancia del proyecto que estamos ejecutando. Esa es la razón de ser. A todo beneficio que nosotros tenemos involucrados o que estamos persiguiendo dentro de nuestro programa o dentro de nuestra organización, está embebido en todos los beneficios ciertos elementos de control muy importantes, como por ejemplo, riesgos. Todo beneficio genera un riesgo. Estoy comentando, por ejemplo, la línea de manufactura. Voy a beneficiar a la organización, pero existe un riesgo. Voy a tener que
darle las gracias a la mitad del personal. ¿Y qué pasa si la transformación digital no me funciona después? O sea, son pasos que también la organización tiene que asumir con cierto riesgo. Entonces, todo beneficio tiene un riesgo, ese es un ejemplo. También todo beneficio tiene un beneficiario. ¿Quién es el beneficiario final de estos esfuerzos que se están realizando? Pero no solo eso, también tiene, también los beneficios generan perjuicios, como lo que estamos comentando. ¿Sí? Entonces vean cómo hay perjuicios, hay beneficios, hay beneficiarios, hay riesgos, y claro que hay entregables y proyectos por cada beneficio. Muchas veces yo he visto algunas discusiones en donde se dice, oye, pero los proyectos persiguen beneficios, hay proyectos que no persiguen beneficios, o solamente los programas persiguen beneficios y los proyectos persiguen entregables. Sería muy complicado que nosotros ejecutáramos algún proyecto que no persiguiera un beneficio. O sea, todo proyecto persigue entregables que están alineados a beneficios y a objetivos estratégicos. Sin embargo, cuando estos beneficios llegan a tener cierta complejidad, o cuando hay más proyectos involucrados que se gestionen de manera conjunta, ¿sí? Pues ahí llegamos a un nivel de complejidad en donde vale la pena gestionar un programa, ¿sí? Para que podamos optimizar la forma de ejecutarlo y entregar más beneficios en conjunto. Escenarios como, por ejemplo, que tú tengas alguna implementación en alguna organización, algún rollout que esté visualizado en que se va a hacer en 2 o 3 años, y si tú sigues un programa de forma efectiva y eficiente, tal vez ese programa se termine en 1 año y medio. Imagínense el beneficio que genera para la organización tener una capa de gestión de esta índole. Porque si lo seguimos gestionando como si fuera un proyecto, en el mejor de los casos vas a terminar en los 3 años planificados. Pero cuando lo gestionas como programas, lo que busca la organización es que no lo termines en los 3 años, sino que lo termines antes. Porque estás buscando beneficios que en conjunto con los proyectos que se están gestionando per se como tal. Bien. Y entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros tenemos que controlar o visualizar, ¿sí?, dentro de esta gestión como tal? Hemos platicado, y aquí viene en el slide, cómo, si vemos los polos opuestos, están los proyectos y del otro lado están los objetivos estratégicos, ¿sí? Tal vez a la capa de proyectos no visualicen claramente cuáles son los objetivos estratégicos, porque un project manager pues está encargado de generar entregables. La visión de un project manager es, si no es parte de mi alcance, y mi alcance es alcance, y mi línea base es alcance, tiempo y costo, si no es parte de mi línea base, pues no es parte de mi proyecto. Y entonces, si no es parte de mi proyecto y quieres que lo haga, tenemos que emitir un control de cambios. Y típicamente ese control de cambios va a caer en más costo o en más tiempo, ¿sí? Cuando lo vemos como un programa, esos controles de cambio, que evidentemente ya pasaron por un filtro y están justificados, ¿sí?, podemos encontrar simbiosis o podemos encontrar sinergias o podemos optimizar de otros proyectos y de otros recursos hacia esta prioridad de beneficios para poder lograr esos cambios y poder lograr los objetivos estratégicos como tal, ¿sí? Ese es el rol del Program Manager, ¿sí? Cuando un Project Manager dice, no está dentro de mi alcance, el Program Manager contesta, vamos a ver cómo, dentro de lo que estamos haciendo, ¿sí?, le damos la prioridad para que suceda y se logre con el menor dinero posible, con el menor riesgo posible, el mayor beneficio que alcance, que apunte a los objetivos estratégicos de la organización, ¿sí? Entonces, el Program Manager se vuelve fundamental, porque el Program Manager está orientado a alcanzar los objetivos estratégicos de la organización, con un presupuesto y con ciertos recursos de ejecución de proyectos, ¿sí? Entonces, cuando la capa de proyectos, y repito y recalco, tienen tal vez un backlog, ¿sí?, tienen tal vez un project charter que tiene un proyecto, o tal vez tienen un esquema híbrido en donde tienen un project charter y estén haciendo alguna célula de ejecución de Scrum con backlog, etcétera, ¿sí? El objetivo es generar el entregable, y ahí se queda, ¿sí? Y el entregable, definitivamente, pues está orientado hacia un resultado. Esto es también muy interesante, porque ¿cuál es la diferencia entre un entregable y un resultado? Yo creo que el ejemplo más claro es, el entregable es el software que ya se desarrolló, y el resultado es que el software
se utilice. Hay un abismo entre que el software se genere y el software se utilice. Se llama gestión del cambio. Program Manager está muy embebido en la parte de gestión de cambio. Tiene áreas específicas para poder definir cómo se hace esta gestión, cómo realmente los entregables quedan embebidos en la operación de los clientes, de los usuarios y de la organización. Y el conjunto de capacidades o capabilities y de resultados que se está generando, pues van a generar estos beneficios que comento que apuntan hacia la estrategia de la organización. ¿Sí? Bien. Y bueno, mencionar un poco sobre este concepto de beneficios y perjuicios. Aquí lo podemos ver en este mapa un poco más claro. Los entregables de proyectos que estamos mencionando, ¿sí? Estos entregables son habilitados por cambios de negocio. Es decir, si nosotros solamente nos enfocamos en generar entregables sin que esos entregables estén impactando los resultados de la organización, pues no vamos a poder generar el impacto que está esperando el negocio en la ejecución de nuestros proyectos. ¿Qué efecto se da cuando esta línea no está bien vinculada? Pues cuando nuestro sponsor o cuando nuestro stakeholder o usuario nos dice, eso que estás generando, ese resultado que me acabas de entregar, ya no lo necesito, ya mi estrategia ya cambió, realmente eso no lo quiero o no lo voy a ocupar. ¿Sí? Eso es cuando se rompe el entregable con los resultados de negocio. Y cuando esos resultados de negocio se utilizan y en la utilización se generan, y me voy a los beneficios, se generan ahorros, se genera ahorros financieros, se genera mayor engagement de los stakeholders, mayor penetración del mercado, se generan nuevos clientes, ¿sí? Se generan acortar los tiempos, pues es cuando el negocio empieza a ver estos beneficios. Por eso en el slide anterior, veíamos que existen beneficios intermedios y beneficios finales. Sería utópico decir que nosotros vamos a entregar al negocio beneficios finales después de 5 o 10 años a la organización. Nosotros tenemos que estar entregando beneficios todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, todo esto apuntando, como hemos mencionado, los objetivos estratégicos. Bien. Y bueno, en pantalla vemos un ejemplo de una estructura de desglose de beneficios. Realmente este es un ejemplo que aquí yo quiero señalar 2 cosas. Primero, ver cómo la estructura de Program Management está muy alineado a la filosofía de PMI. Así como hay una estructura de desglose de entregables, que es la WBS, pues también se menciona que hay una estructura de desglose de beneficios, ¿sí? Y aquí nosotros, si ustedes observan, podemos ver pues cómo un beneficio, ¿sí? Pues tiene vinculado qué resultados se tienen que generar, cuál es la salida que se tiene que generar, cuál es la situación actual, la situación deseada, los entregables y el deadline. Con esto nosotros podemos hacer nuestra planeación, repito, de los proyectos que vayamos a ejecutar. Y algo muy importante que tenemos que visualizar en la parte de Program Management es que no solamente es la definición de la estrategia, o no solamente es la definición de los beneficios, sino es la gestión de la estrategia. Es decir, es el monitoreo y control de la estrategia mientras se están ejecutando los componentes, mientras se están ejecutando los proyectos del programa, ¿sí? Es el monitoreo y control, ¿sí? De los componentes a nivel negocio como tal, ¿sí? Entonces eso también es muy importante. Bien. Y bueno, ¿por qué gestión de beneficios? Vamos a ver algunos conceptos. Beneficios no son solo del cliente, sino de todos los interesados clave de la organización. Bien, como mencionamos, ¿no? Oye, pues es que con este programa que estamos ejecutando en transformación digital, pues prácticamente vamos a darle las gracias a todos, ¿no? O a la gran mayoría. Y eso no buscamos. O sea, buscamos que cuando nosotros estamos identificando y gestionando los beneficios de un programa, pues busquemos cómo esos perjuicios, es decir, esas amenazas que tiene los stakeholders de la organización, pues se puedan volver en oportunidades. ¿Sí? El tema aquí es que, porque puede sonar utópico, pero si nosotros lo tenemos identificado, pues podemos hacer un plan de acción para llevarlo a cabo. ¿Sí? La utilización de los beneficios
es lo que genera valor al negocio, lo que comentamos. Una vez que ya se definió el beneficio per se no entrega valor. El valor es la utilización de las personas que ya están en la operación, ¿sí? El beneficio puede ser ese ahorro de tiempo, ese ahorro financiero. El valor es, con ese ahorro financiero, la organización está desarrollando una nueva línea de negocio. Ahí está el valor, ¿sí? Y entonces, cuando lo vemos desde esa óptica, ¿sí? Para la alta ejecución se vuelve de alta plusvalía poder gestionar programas en vez de proyectos. Número 3, existen beneficios tangibles, intangibles, financieros y no financieros. Por ejemplo, hay beneficios de marketing, hay beneficios intangibles, ¿sí? De engagement, ¿sí? Estos beneficios que, aunque no generan una redituación financiera, pues se vuelven habilitadores para poder generarlo posteriormente, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos identificados cuáles son los beneficios que queremos, que los sepamos medir, aunque sean beneficios que no sean financieros, pues es importante que los sepamos medir para poder avanzar con los objetivos que estamos persiguiendo. Y 4, los beneficios pueden generar perjuicios a interesados claves que deben de ser controlados, lo que estábamos comentando, ¿sí? Bien. Negocio con ejecución. Buscar mover los hilos para ir hacia la colaboración interdisciplinaria. Creo que hoy es rara la práctica que nos diga que no hagamos colaboración, que no hagamos co-creación. Aunque Program Management es una estructura tradicional, es una estructura predictiva, también invita a la colaboración, invita a que nosotros podamos romper esos hilos dentro de su metodología. ¿Por qué? Porque en la medida en que ejecución hable beneficios de negocio, estamos habilitando un canal de comunicación que per se, controlando entregables, no teníamos. Por eso, ese es otro de los elementos clave de por qué se deben de gestionar programas en la organización. Cuando las áreas de ejecución y negocio trabajan juntas, la adopción se incrementa drásticamente, ¿sí? Y este es el número 2 dice, es una consecuencia de, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, como coloquialmente lo decimos, el divorcio con negocio, pues esto lo que nos dice es que la adopción va a ser más difícil, va a haber más resistencia, ¿sí? Entonces, Program Manager ayuda a la adopción. Program Manager ayuda, tiene embebida la parte de gestión del cambio. Los hilos inhiben la adopción. Entre más hilos es más complicado. Y muchas veces los hilos no es solamente reportarle a distintos jefes o estar en distintas ubicaciones, ¿no? Ahora que todos estamos en nuestras casas, pues es más complicado. Los hilos tienen que ver con el lenguaje, con los intereses. Y Program Manager, cuando deja claro cuáles son los beneficios para la organización y para cada uno de los stakeholders principales, Program Manager habilita la comunicación en los hilos haciendo un lenguaje universal. 4, no a todas las empresas les queda usar escuadrones ni tampoco silos, depende del caso de madurez y de complejidad. La utilización de administración de programas depende mucho cada caso, depende mucho de la madurez y de la complejidad de la operación que se tenga, ¿sí? Y 4, equipo SWOT te ayuda en adoptar al cliente. Program Manager, adicional de los Project Manager, recomienda tener un equipo de adopción del cambio que te ayude a ejecutar todas estas prácticas. Bien. Ok. Gestión del cambio y Program Manager. Como podemos ver en el slide, la parte de gestión del cambio es una curva, o sea, nadie va a adoptar el cambio de la noche a la mañana. Y entre más el cambio se acentúe, pues es más complicado todavía, ¿no? Somos personas y nos cuesta trabajo cambiar. Entonces, nosotros tenemos que hacer una jornada del cambio con los usuarios, ¿sí? Y para eso precisamente es los beneficios que nosotros estamos gestionando, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo ese mapeo de llevar del estado actual al estado deseado, estamos gestionando beneficios y perjuicios para que esto suceda. Porque yo puedo decir, ¿sí? Yo puedo decir que voy a hacer de mi organización un merge con otra empresa que antes era mi competencia y que aparte voy a implementar un RP nuevo, ¿sí? Y aparte voy a quitar todos los sistemas legados que tenía para utilizarlos de la otra organización
Y yo técnicamente puedo hacerlo y puedo generar esos entregables en tiempo, costo y alcance. Pero de ahí a que los colaboradores de ambas organizaciones se sientan cómodos, ¿sí? Lo utilicen, generen el performance que se está esperando, ¿sí? Adopten la nueva filosofía. Existe ese cruce, esa sinergia entre los colaboradores de ambas empresas, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? Entonces, todos estos elementos suaves, todos estos elementos que están abajo de la punta del iceberg, son los beneficios que se tienen que gestionar. Y como cualquier cambio, tiene su estrategia. Primero empezamos habilitando ciertos stakeholders, primero empezamos habilitando ciertos beneficios, y esos beneficios y esos stakeholders que están adoptados al cambio se van subiendo y van siendo habilitadores para cambios posteriores. Y de esa manera, y esto es muy importante en la capa de programas, nosotros vamos de alguna forma generando el cambio en 3 ejes. El primero son los entregables, que ya está muy claro y que eso lo gestionan los project managers. El segundo es los beneficios. ¿Qué beneficios se van generando o qué beneficios se van habilitando con esos entregables para que esos entregables sean relevantes para el negocio y para los objetivos estratégicos de la organización? Y el tercero es la adopción al cambio y la gente. O sea, nosotros tenemos que gestionar los 3 ejes. Típicamente las organizaciones solamente gestionan el primero y la capa de Program Management gestiona los otros 2. Entonces, cuando hacemos esto, ¿sí?, los entregables van tomando sentido. ¿Qué es lo que, para el negocio y la organización y los stakeholders, qué es lo que sucede cuando esto no se lleva a cabo así? Repito, se generan los entregables, no lo utiliza la gente, existen muchos problemas en la adopción del cambio, ¿sí? Y hay un sentimiento de que no se avanza, por más que se esté ejecutando, ¿sí? Factores clave de éxito. Que interesados entiendan por qué un programa de transformación digital es importante para el negocio y cómo ellos caben en esta nueva cultura. Es importante que para la parte de transformación digital, como hemos comentado, el interesado, aquel usuario, entienda cuál es su nuevo papel en la transformación. Y esto es para transformación digital y para cualquier tipo de transformación organizacional. Ponía el ejemplo de un merge. Si nosotros tenemos un merge, ¿sí?, es que la organización se va a transformar, ¿sí? Y el mismo shock que puede tener el usuario de decir, me van a correr porque la empresa tuvo una fusión o un merge, como también puede decir, me van a correr, ¿por qué? Porque la transformación digital me va a reemplazar una máquina. Es el mismo shock, ¿sí? Y nosotros, cuando estamos en la capa de Program Manager, tenemos que identificarlo, tenemos que gestionarlo, ¿sí? Y tenemos que involucrarlo en la ejecución de los proyectos. Por eso la capa de programas está involucrada en la gestión de proyectos, porque esa gestión de proyectos tiene que estar integrado con estos elementos. La mayoría de los interesados deben adaptarse en vez de ser reemplazados. Esto es muy importante, el punto 2, porque, repito, o sea, cuando es un cambio, no necesariamente transformación digital solamente, no quiere decir que todo el mundo se va a ir, ¿sí? O sea, tal vez, cuando el pensamiento es que el 80% de los empleados solamente se queda el 20%, bien gestionado, pues los números se voltean. La transformación digital requiere entrenar a usuarios, delivery managers, negocio y alto liderazgo en esta nueva cultura. Esto, el número 3, es parte de gestión del cambio. O sea, todo cambio empieza de arriba hacia abajo. O sea, la capa de liderazgo de la empresa que va a llevar esta transformación, porque un programa es sinónimo de transformación, tiene que estar muy segura esta capa de liderazgo de cuáles son los beneficios, de cómo se van a lograr, ¿sí? Y en cuánto tiempo, porque no puedes convencer algo de lo que no estás seguro. O sea, el roadmap, el ejercicio financiero y los beneficios de negocio que se van a perseguir, ¿sí?, en los siguientes retos de la organización de un merge, de una transformación digital o de cualquier otra transformación, deben de tenerlo completamente clara la alta dirección para poder llevar a cabo los siguientes espacios. Bien. Ok, bien. Y bueno, quiero terminar con un top 10 de riesgos de un programa de transformación digital, ¿sí? Esta lámina es muy interesante porque
pues si quisiéramos llevar a cabo una transformación de este tipo, pues esto es lo que nosotros, pues de alguna forma tendríamos que visualizar con todo lo que estamos comentando. Primero, falta de entendimiento de qué es la transformación digital y cómo se adapta a mi negocio, ¿sí? La transformación digital tiene un significado para cada organización diferente. Por ejemplo, hoy, si una escuela, si una universidad me dicen que la transformación digital es poder llevar a cabo a todos sus alumnos de forma digital, lo que antes era presencial, es una transformación digital. Y que tal vez para una empresa transnacional que está acostumbrada a trabajar de home office el 80% de sus colaboradores y que tiene solamente oficinas clave con hubs para que la gente vaya, pues eso no es una transformación digital para esa empresa. Entonces, tiene que entender la empresa qué es transformación digital para ellos y cómo esa transformación se va a adaptar al negocio per se de lo que ellos se dediquen. No evaluar la factibilidad, el valor al negocio, los tiempos, lanzar proyectos pilotos sin pensar en cómo balancear los quick wins y el primer año. El punto 2. Como les comento, un programa siempre se gana en papel, ¿sí? Es cierto que también hay posturas ágiles en donde nos dicen que no debemos de generar tanta planeación, sino colaboración, pero aquí hay algo bien importante. Una cosa es no generar una planificación, otra cosa es no planear, ¿sí? Nosotros sí tenemos que tener una definición, ¿sí? Muy ágil, ¿sí? Muy en alto nivel, si lo queremos ver así, a mediano y a largo plazo, pero tenemos que tener un entendimiento. ¿De qué? De lo que dice el punto 2, del riesgo. Como les comentaba, les ponía el escenario. Oye, y si trabajando con máquinas, por poner un ejemplo, no funciona, no es lo mismo, no hay una aceptación del cliente. Imagínense que, voy a poner un escenario, que Starbucks dice, ¿sabes qué? Voy a poner puros robots que atiendan mis tiendas, ¿sí? Y de esa manera me subo a la transformación digital, etcétera, etcétera. Y es válido, hay muchos lugares en el mundo que están haciendo esto, pero recuerden que a cualquier nuevo escenario vienen nuevos riesgos, ¿sí? ¿Qué tal si el factor clave de éxito de una tienda de esta envergadura es el trato humano? Por ejemplo, tomando ese ejemplo, Starbucks, algo que fue un factor clave de éxito de ellos es que te saluda, pone tu nombre, te da un trato personalizado, siente ese calor de la persona que te está atendiendo. ¿Qué tal si esa estructura no funciona? O sea, lo que quiero decir es que cualquier transformación tiene su riesgo y tiene que entenderse. Por eso el tema de hacer quick wins, para que con este entendimiento puedas ir desarrollando los primeros beneficios y con ese resultado volverte a plantear lo que sigue. Un programa es yo lo veo tan alineado a muchas prácticas ágiles porque es una retrospectiva y un ciclo de volver a cuestionar los siguientes componentes de los siguientes cuartos o de los siguientes periodos que va teniendo la organización. 3, no tener una estrategia más allá de un caso de estudio sin considerar el big picture de las oportunidades y los riesgos que se presentan en la industria. Nosotros debemos de tener un roadmap. Una organización debe de tener una estrategia, debe de tener un roadmap. Si la organización no sabe hacia dónde va, si sus líderes no saben hacia dónde van, ¿sí? Pues va a ser difícil que lleguen a algún lado. Y no tanto porque no se tenga la capacidad, sino que una organización, pequeña, grande, mediana, debe de tener la estructura de saber hacia dónde va y de comunicarlo internamente para que todos vayan hacia el mismo lado, ¿sí? Y eso lo da la capa de Program Management. 4, no se definen roles de forma correcta por desconocimiento. El desconocimiento también es muy importante, ¿sí? Muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando cuando hacemos una transformación. Repito, de cualquier tipo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que poner estos roles clave para poder avanzar y tener resultados más tangibles. 5, falta de vinculación entre áreas técnicas y áreas de negocio. Platicábamos eso hace unos momentos. Si nosotros queremos hacer un assessment, cuando queremos hacer una transformación o cuando queremos gestionar programas en una organización, pues un elemento clave que tenemos que evaluar es qué
tanta vinculación, co-creación, colaboración, comunicación existe entre las áreas técnicas y las áreas de negocio, ¿sí? Es totalmente direccional que a mayor distanciamiento entre estas dos áreas, ¿sí? Pues mayor resistencia al cambio va a tener la organización. Fallar con el usuario en involucrarlo efectivamente, ¿sí? Bueno, definitivamente todo lo que nosotros, todos los beneficios que nosotros generemos para las áreas de negocio, para el business as usual, pues tiene que tener un adecuado involucramiento del usuario, ¿sí? Y la capa de Program Manager es muy buena en poder definir las prácticas para poder llevarlo a cabo. Trabajar por silos entre áreas técnicas y áreas de negocio, que está muy alineado con el punto 5 que platicábamos. Punto 8, desarrollar antes de analizar. Desarrollar tecnología antes de identificar casos de negocio y colocar arquitectos. Primero análisis. O sea, no debemos de caer en quedarnos en solamente analizar, ¿sí? Pero sí tenemos que analizar. O sea, hasta en una práctica de Scrum, ¿sí? Te dicen que tienes que generar cierta planeación, ¿sí? Una daily es una planeación de un día. O sea, sí tiene que haber una planeación ligera, una planeación esbelta, pero tiene que haber una planeación. El decir que no hay una planeación es un error grave. Entonces, nosotros tenemos que analizar antes de desarrollar. ¿Qué tan pesado va a ser este análisis? Pues va a ser difícil decirlo, porque depende, cada situación es totalmente diferente, pero debe de haber un análisis previo como tal, ¿sí? Un programa definitivamente tiene que tener este análisis del que hablamos, financiero, de negocios, financiero, de beneficios de negocios, ¿sí? De un antes y un después, y de los tiempos, ¿sí? De cuándo se van a lograr las cosas. Falta de métrica. Lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Y cuando tú no puedes mejorar nada, no puedes innovar. Y cuando tú no puedes innovar en estos tiempos, estás muerto. Entonces, nosotros tenemos que medir, no hay más, ¿sí? Medir métricas financieras o no medir métricas financieras, pero tiene que haber una medición, ¿sí? Es la única forma de poder avanzar. Y normatividad, ¿sí? Tenemos que estar apegados a temas de compliance, ¿sí? A temas de políticas internas, políticas externas, políticas públicas, ¿sí? No solamente a las buenas prácticas recomendadas, sino a estos elementos, porque definitivamente cuando esto no está visualizado, ¿sí? Pues los programas muchas veces tienen más problemas como tal, ¿sí? Muy bien, y bueno, finalmente mencionar los dominios de la gestión del programa, como les comenté. Si nosotros lo vemos en un todo, repito, la estrategia, ¿no? La estrategia es hacia dónde voy, ¿sí? ¿Cuál es mi estado deseado? ¿Dónde estoy, hacia dónde quiero llegar? En un estado de 5 años, 10 años, etcétera, ¿sí? Visualizarlo de esa manera, beneficios. ¿Cuáles son los beneficios intermedios que yo tengo que controlar y medir para poder lograr esa estrategia? Interesados. ¿Quién se va a beneficiar? ¿Quién se va a perjudicar? ¿Sí? Y esos que se van a perjudicar, ¿cómo yo lo voy a mitigar para poder lograr esos beneficios? Ciclo de vida, las fases de ese programa, ¿sí? Para poder llevarlo a cabo. Típicamente un programa es de una larga duración, entonces se requieren varias fases. Y la estructura de gobierno, cómo se van a tomar las decisiones, quiénes, de qué organización, bajo qué procedimientos y bajo qué políticas. Y un program manager tiene una metodología para que en un programa y en una organización pueda llevar esto a cabo. Bien, muy bien. Bueno, pues básicamente ese es el mensaje que traigo este día para ustedes. No sé si, veo que aquí hay algunas preguntas. Ray. Muchas gracias, Ray, por este mensaje, esta presentación. Y sí, tenemos algunas preguntas. ¿Qué te parece si empezamos? Claro. Tenemos una pregunta de Willy Pérez. Hola, dice, Ray, en tu experiencia, ¿qué indicadores de valor ganado se podrían utilizar en las reuniones de análisis estratégicos para medir el impacto que tendría en los objetivos estratégicos el estar liberando ciertos entregables que respaldarían un porcentaje de avance del proyecto? Fíjate que es muy interesante lo que comenta Willy, te mando un fuerte abrazo. Realmente la estructura de valor ganado, cuando nosotros lo medimos, está muy orientada en la parte de Project Management a medir costo y a medir tiempo. La parte de Program Manager
lo enfoca más a métricas tipo Balance Scorecard, ¿sí? En donde el beneficio puede tener tal vez, como comentaba, un impacto financiero o un impacto no financiero. Puede ser un beneficio tangible o puede ser no un beneficio intangible. Por ejemplo, imaginemos que, vamos a poner un ejemplo lo más intangible, vamos a salirnos de la parte monetaria y material de lo financiero y vamos a poner un escenario intangible. ¿Cómo mides cómo Amazon puede medir la usabilidad de sus clientes en su plataforma? Si nosotros lo vemos objetivamente, es un beneficio intangible y es difícil de medir, ¿sí? Entonces, ese tipo de beneficios, con ese tipo de métricas muy específicas por cada beneficio, es el que se considera para la estructura de desglose de beneficios. Program Manager per se no toca tanto la parte de Air Value Management, ¿sí? Pero sí el concepto de decir, a ver, este beneficio tiene una usabilidad del 100%, ¿sí? Y de ese 100%, que es mi métrica, ¿sí? Es decir, el beneficio es que si yo tenía un usuario promedio que utilizaba la página web cuando me hacía una compra 10 minutos y yo quiero que ese beneficio sea que cuando un usuario esté comprando la página web lo use en 20 minutos, ¿sí? Pues entonces ahí yo puedo, yo de alguna forma estoy colocando, ¿sí? Un esquema tradicional de mi meta versus lo que está pasando. Y entonces, bajo ese escenario, se vuelve el clásico real planeado, ¿no? Pero con un beneficio intangible, ¿sí? Lo que quiero comentar es que es personalizado para el beneficio per se, ¿no? Muy bien. También tenemos otra de Willy Pérez que nos dice, ¿estos indicadores serían diferentes en un enfoque de gestión del portafolio de proyectos? Muy buena pregunta. Hay similitudes, pero sí hay diferenciación. Lo que pasa es que en un portafolio de proyectos, lo que nosotros medimos es, partimos de una, y esto tú lo tienes muy claro, Willy, partimos de una estrategia en donde ponemos lo que se le conoce como los business drivers, ¿no? Los impulsores de negocio. Entonces, estos impulsores de negocio tienen un peso estratégico. Y ese peso estratégico, voy a poner un ejemplo. Los impulsores de negocio de una organización tienen que el 10% es compliance, el 10% es que se entregue en tiempo, costo y forma, ¿sí? El 30% es que tenga la calidad esperada, ¿no? Entonces, con estos parámetros, nosotros estamos seleccionando proyectos, ¿sí? Y estamos continuamente monitoreando que esos proyectos, ¿sí?, sigan teniendo la relevancia en la ejecución. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la capa de portafolios, como tú bien sabes, es la capa en donde está constantemente cuestionando que los proyectos y programas, ¿sí?, sean los más relevantes en ese momento de la ejecución. ¿Sí? Eso es lo que lo hace muy interesante. Ahora, la capa de programas, ¿en dónde existe la coincidencia? La capa de programas sí tiene un pequeño módulo en donde selecciona qué proyectos deben de ejecutarse, ¿no? ¿Qué proyectos tienen el mayor valor? ¿Dónde está mejor invertido los dólares que yo estoy ejecutando versus el valor al negocio? La diferencia está en que programa tiene un enfoque de ejecución, ¿sí?, para lograr algo finito. Y la capa de portafolio, como tú bien sabes, tiene un enfoque que no es finito, que no termina, porque la organización no va a querer terminar de ejecutar proyectos y programas.
Y entonces, ¿dónde está la administración del portafolio de estos impulsores de negocio? La administración está en que debemos, tal vez para la organización ya no es tanto compliance, sino que ese 10% de compliance ya solamente es 5, ¿no? Y entonces tiene un peso diferente con el cual te ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Es muy interesante la pregunta porque sí existen cruces, pero también existen grandes diferencias, ¿no? Excelente. También tenemos una de Roberto Alaniz que nos dice, tipo Balance Scorecard and Business Driver es como tal el enfoque, entiendo. ¿Qué otras estrategias recomendarías, Ray? Estrategias de qué? A ver, tipo Balance Scorecard, Business... ok. Como tal el enfoque, entiendo que otras estrategias recomendarías. Bueno, entiendo como estrategias, me imagino que prácticas para poder aterrizar estos conceptos. Voy a poner algo muy coloquial. Por ejemplo, una empresa, ¿sí? Una empresa, una startup que está empezando. Una startup, pues va de un estado inicial a un estado deseado, ¿no? Platicaba hace unos momentos de una empresa que tiene una fusión, ¿no? O de una transformación digital, ¿no? O sea, de un estado actual a un estado deseado, una transformación digital es, pues, está muy claro, ¿no? Y ahí es donde está el programa, ¿sí? O sea, tú partes como un ejercicio de análisis de procesos o consultivo en donde tú haces un gap análisis y determinas un gap análisis en donde tú determinas, a ver, cómo está el análisis en riesgo, cómo está el análisis en financiero, cómo está el análisis incluso de los proyectos que ya se están ejecutando, ¿sí? Cómo está, o sea, haces un análisis de brechas de diversas áreas de conocimiento para partir de un estado actual y después partes de un estado deseado. Pero, por ejemplo, en una empresa que está empezando, una empresa, una startup, ¿sí? Su estado inicial es, pues, está empezando en un garage, ¿no? Y el estado deseado es un modelo de negocio aprobado, por ejemplo. Entonces, eso es un programa. Y no es propiamente un portafolio, porque hay un fin. Cuando el modelo de negocio está aprobado, el programa termina. Pero para eso, tú tienes que ejecutar una serie de proyectos. Y eso es meramente estratégico. Ahora, una vez que ya está el modelo de negocio aprobado, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue? ¿Sí? Crecimiento de ese modelo de negocio, ¿no? O sea, ya está aprobado, pues ahora sigue vender y posicionarlo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué tenemos? Tenemos otro programa, porque vas a necesitar varios proyectos para poder crecer este modelo, ¿sí? Y después viene, ya creciste, y ahora lo que quieres es expansión. ¿En dónde? En otras regiones del mundo, es decir, me quiero volver global. Entonces, ahí viene otro programa. O sea, son 3 programas que están siguiendo una línea estratégica, ¿sí? Una línea estratégica y que dentro de su ejecución existen diversos proyectos que con impulsores de negocio business drivers y con pesos estratégicos van a ir cambiando las prioridades, van a ir cambiando los pesos estratégicos para poder ejecutar los proyectos, ¿sí? Entonces, de esta manera, no van a ser los mismos impulsores de negocio y pesos estratégicos cuando tú estás empezando en un garage que cuando ya estás en una estructura global. Sin embargo, vas a seguir ejecutando proyectos, vas a seguir ejecutando tu programa y vas a seguir cuestionando tus proyectos y programas con este portafolio de proyectos. O sea, la estructura es la misma, pero el contenido de cómo lo vas ejecutando es diferente. Entonces, con esta forma, comentando lo que dice Robert, tú tienes un modelo estratégico de ejecución de proyectos, programas, portafolios. Excelente, Ray. Pues bueno, creo que ya terminamos esta webinar. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Ray. Creo que ya llegó el tiempo para terminar. Gracias por este tiempo, gracias por esta información que nos das. Creo que está muy interesante. Seguramente haremos otras para que nos digas más información. Y pues bueno, también les quiero decir que gracias a todos por conectarse, por seguirnos, y también muchas gracias a toda la gente que nos está viendo desde YouTube.
esta es nuestra primera transmisión en YouTube. Gracias por conectarse. Únanse al canal de YouTube, que estamos no estrenando, pero sí estrenando las transmisiones, y estamos muy contentos de seguir permeando todo esto de Teacher Institute, este movimiento de Teacher Institute con todos ustedes, y muchas gracias. Y también les quiero decir que el canal de Teacher Talks está abierto para todos, para que también se unan, para que sigamos también todas estas transmisiones, contenido, cápsulas, muchas otras cosas que vamos a seguir aquí compartiendo con todos ustedes, que ya saben que seguimos aquí siempre disfrutando de su compañía también, y nosotros comunicándoles toda esta información. Y pues bueno, háganos saber sus comentarios sobre esta webinar, que creo que a todos nos ha parecido muy buena información. Y también les voy a mandar a todas las personas que se inscribieron información sobre este tema. Bueno, pues ahora sí, ¿qué te parece, Ray, si cerramos esta transmisión? Cerramos el mes de agosto con broche de oro, como siempre, con esta webinar que nos acabas de dar. No, al contrario, muchas gracias a todos y muchas gracias, Luz, por la invitación, y felicidades por Teacher Talks y todo lo que se está haciendo. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Bye. Gracias. Hasta luego.